En este vídeo vamos a resolver el ejercicio 6 del tema 4 de monopolio, que es un ejercicio de monopolio con intervención pública. El enunciado nos dice que un monopolista tiene una función de costes que es coste a largo plazo 4 por Q al cuadrado y abastece un mercado cuya demanda viene dada por la expresión de la curva de demanda. Q es igual a 300 menos el precio dividido por 2. En primer lugar, nos pide determinar la solución de equilibrio de mercado y representar gráficamente. Para poder determinar la solución de equilibrio de mercado, como estamos en un monopolio, tenemos que obtener el problema de maximización del beneficio del monopolista. El beneficio es ingreso total menos coste total. Y el ingreso, en el caso del monopolista, se calcula como precio por cantidad, donde el precio al que se enfrenta el monopolista es la curva de demanda de mercado. Y tenemos que calcular la curva inversa de demanda, para lo cual de la expresión de la curva de demanda que nos dan en el enunciado podemos despejar el precio y tendremos precio es igual a 300 menos 2Q, que es la expresión de la curva inversa de demanda. Este precio lo multiplicamos por la cantidad y tendremos la función de ingreso total. De tal forma que tendremos que el beneficio a maximizar será el ingreso, que es 300Q menos 2Q cuadrado, menos el coste total a largo plazo, que es 4Q cuadrado. Luego, operando, tendremos 300Q menos 6Q cuadrado. A continuación, obtenemos la condición de primer orden, que nos dice que para maximizar esta función objetivo, este beneficio, la derivada del beneficio respecto de la variable de decisión, respecto de Q, tiene que igualarse a 0. Si hacemos la primera derivada del beneficio, tendremos 300 menos 12Q y tiene que ser igual a 0. De ahí despejamos la cantidad y nos dice que la cantidad de equilibrio de monopolista es 25 unidades físicas del bien. Ahora reemplazamos esta cantidad en la función inversa de demanda y tendremos que el precio de monopolio es 300 menos 2 por 25. Luego el precio de monopolio es 250 unidades monetarias. La condición de segundo orden nos dice que para maximizar la función de beneficios, la segunda derivada de esta función respecto de la cantidad tiene que ser menor que 0. Si derivamos la condición de primer orden, directamente obtenemos que la segunda derivada es menos 12, que es siempre negativo, por lo que la condición de segundo orden se cumple. Y por último, se tiene que cumplir la condición económica, que establece que el beneficio de producir tiene que ser mayor o igual que el beneficio de no producir. Vamos a calcular cuánto es el beneficio de producir para el monopolista. Será el ingreso, que es precio por cantidad de monopolio, menos los costes totales de la cantidad a producir en monopolio. El precio es 250 por la cantidad de monopolio 25, menos los costes totales a largo plazo, que son 4 por la cantidad 25 al cuadrado. Calculando, obtendríamos que el beneficio es 3.750. Frente al beneficio de no producir nada, que como estamos en largo plazo, tenemos que el beneficio de no producir nada es 0. Vamos a representar gráficamente este equilibrio que hemos obtenido. Primero dibujamos nuestra curva de demanda. A partir de la expresión que tenemos ya se observa rápidamente que es una recta, y para calcular los puntos de corte, pues si la cantidad es 0, el precio será 300, luego ese será el punto de corte con el eje vertical, y si el precio es 0, la cantidad será 300 entre 2, 150, y ese será nuestro punto de corte con el eje horizontal. A continuación representamos el ingreso marginal. El ingreso habíamos obtenido que era 300Q menos 2Q cuadrado. Luego el ingreso marginal será 300 menos 4Q. Luego los puntos de corte tendremos que con el eje vertical será el mismo, 300, y con el eje horizontal será 300 entre 4, luego 75. Y por último representamos la curva de costes marginales. El coste marginal es 8Q, por lo tanto será una curva que va a partir del origen, porque si la cantidad es 0, el coste marginal es 0, es creciente y se va a cortar en un punto con el ingreso marginal.
El punto en el que se cortan el ingreso marginal y el coste marginal es aquel punto en el que se cumple la condición de primer orden, que trasladada sobre el eje horizontal tendremos que la cantidad de equilibrio de mercado va a ser 25. El ingreso marginal y el coste marginal para esa situación se iguala a 200, y si trasladamos esta cantidad de 25 sobre la curva de demanda, este punto, esa altura, va a representar el precio de monopolio que hemos obtenido, que era 250 unidades monetarias. A continuación vamos a representar también el excedente de consumidores productores. El excedente de los consumidores es la diferencia entre el precio que están dispuestos a pagar por cada unidad y el precio que realmente pagan. Luego, gráficamente va a ser la distancia vertical entre la curva de demanda y el precio que pagan, que es 250. Luego es el triángulo que aparece coloreado en naranja. Luego, el excedente de los consumidores podemos calcularlo numéricamente como el área de ese triángulo, base 25 por altura, que es 300 menos 250, y dividido por 2. Lo que, operando, obtenemos que el excedente de los consumidores es 625. A continuación vamos a calcular el excedente del productor. El excedente del productor monopolista. Gráficamente es la diferencia entre el precio que recibe efectivamente, que son 250 unidades monetarias, y el precio al cual estaba dispuesto a vender cada unidad, que viene dado por la curva de coste marginal. Luego, gráficamente es la distancia vertical entre el precio de monopolio, 250, y la curva de coste marginal. Es todo el área que aparece ahora coloreada en azul. Podemos calcular este área como la suma del área del rectángulo más el área del triángulo de la parte inferior. Sin embargo, aquí lo que vamos a hacer es calcular el excedente del productor monopolista a partir de la definición del excedente de un productor, que es la diferencia o ganancia por participar en el mercado. Por lo tanto, la diferencia entre el beneficio de producir y el beneficio de no producir. El beneficio de producir es el beneficio que obtiene en monopolio, que ya lo hemos obtenido antes en la condición económica, que serían 3.750 unidades monetarias, menos el beneficio de no producir, que es 0. Luego, el excedente del productor va a coincidir con 3.750 unidades monetarias. Por lo tanto, el bienestar social en monopolio va a ser la suma del excedente de los consumidores más el excedente del productor monopolista. Luego 625 más 3.750, lo que da 4.375 unidades monetarias, será el bienestar social en monopolio sin intervención. En el siguiente apartado nos piden determinar cuál es la incidencia en el equilibrio de un impuesto de 24 unidades monetarias por unidad producida, y representar gráficamente este nuevo equilibrio y explicar qué parte del impuesto recae en los consumidores y qué parte en la empresa. Tenemos que tener en cuenta que la introducción de un impuesto por unidad producida va a afectar a la función de costes de la empresa. La función de costes de la empresa inicialmente era 4Q². Al añadir el impuesto por unidad producida, tenemos que añadirle ese coste adicional que va a ser T, la tasa T, por la cantidad. En este caso la tasa T es 24 unidades monetarias. Por lo que nuestra curva de costes totales a largo plazo para esta empresa ahora nos queda 4Q² más 24Q. Esto hace que el coste marginal también cambie. El coste marginal ahora va a ser 8Q más 24. Esto quiere decir que se produce un desplazamiento vertical de la curva de costes marginales, que veremos un poco después. Vamos a resolver primero analíticamente el problema, para lo cual partimos, como en el caso anterior, de la maximización del beneficio del monopolista, que se obtiene este beneficio como la diferencia entre ingresos totales menos costes totales a largo plazo. Teníamos que el ingreso total, ya habíamos calculado que era 300Q menos 2Q², y ahora menos los costes totales, que ha cambiado la expresión, y ahora es menos 4Q² menos 24Q, que es el impuesto unitario.
Luego, operando, tendremos que el beneficio que queremos maximizar, ahora esta función es 276q menos 6q cuadrado. Y tenemos que la condición de primer orden nos dice que la derivada de la función objetivo, la derivada del beneficio respecto de la variable de decisión, respecto de q, se tiene que igualar a 0. Esto quiere decir que 276 menos 12q tiene que ser igual a 0. Despejando la cantidad, tendremos la nueva cantidad de monopolio, que le llamamos q super m sub t, refiriéndonos a que es la cantidad con el impuesto t. Y esta cantidad nos da 276 entre 12, que es 23 unidades físicas del bien. Si ahora trasladamos esta cantidad a nuestra curva inversa de demanda, tendríamos el precio es igual a 300 menos 2 por la cantidad, 2 por 23. Tendremos que el nuevo precio de monopolio es 254. La condición de segundo orden no la repetimos, directamente se obtiene que si derivamos la primera condición, tenemos que la derivada segunda es menos 12, es menor que 0, luego se cumple la condición de segundo orden. Y en cuanto a la condición económica, que nos establece que el beneficio de producir para este monopolista tiene que ser mayor que el beneficio de no producir nada, pues vamos a calcular el beneficio de producir ahora con el impuesto. Y tenemos que tener en cuenta que el ingreso ahora será el precio 254 por la nueva cantidad producida 23 menos los costes. Y en los costes no hay que olvidarse que la curva de costes ha cambiado para el empresario. Y tendremos que será menos 4 por 23, que es la cantidad al cuadrado, menos lo que hay que pagar en términos de impuestos, que será menos 24, la tasa impositiva, por 23 unidades producidas. Tendremos que ahora el beneficio del empresario son 3.174 unidades monetarias. Y el beneficio, si no produce nada, va a ser 0, porque el impuesto solo lo pagará si produce cantidades positivas. Gráficamente, observamos que lo que ocurre es que la curva de coste marginal se desplaza hacia arriba. Y el desplazamiento vertical hacia arriba es exactamente en la cuantía T, que es la tasa impositiva por unidad producida, que es 24 unidades monetarias. El punto de corte entre esta nueva curva de costes marginales y la curva de ingreso marginal determina nuestra nueva cantidad de monopolio, que es 23. Este punto de corte determina que el coste marginal y el ingreso marginal, en este caso, ahora pasa a ser 208 unidades monetarias. Y trasladando la cantidad de 23 sobre la curva de demanda, tenemos que esta altura nos va a determinar el nuevo precio de monopolio, que es 254 unidades monetarias. A continuación nos pide también en este apartado que expliquemos qué parte del impuesto recae en consumidores y qué parte en el empresario. Por tanto, nos está pidiendo un análisis de la incidencia del impuesto, para lo cual primero calculamos cuánto es la recaudación de este impuesto. Este impuesto es un impuesto por unidad producida, luego la recaudación será T, la tasa impositiva, por la cantidad que se produce en el nuevo equilibrio, y esto será 24, tasa impositiva, por 23. Luego la recaudación es 552 unidades monetarias. Vamos a ver en primer lugar de esta recaudación qué parte realmente incide sobre los consumidores. Los consumidores antes pagaban un precio de 250 y ahora pagan un precio de 254. Por lo tanto, la parte de la recaudación que incide en los consumidores es la diferencia entre los precios, 254 menos 250, por la cantidad que compran en este caso. Luego por 23. 4 por 23 serían 92 unidades monetarias, es la incidencia del impuesto sobre los consumidores. A continuación, calculamos la incidencia del impuesto sobre los productores. Los productores ahora no reciben 254 unidades monetarias, sino que realmente reciben en términos efectivos van a recibir 254 unidades monetarias menos las 24 unidades monetarias por cada unidad que tienen que pagar en términos de impuesto. Por lo tanto, tenemos que esa distancia vertical que estamos marcando con el punto nos va a determinar
el precio que efectivamente reciben los empresarios, que es 230 unidades monetarias. Luego, ¿cuál es la incidencia del impuesto? Pues va a ser la diferencia entre el precio que recibían el empresario previamente, que es 250 unidades monetarias, y el que recibe ahora, que es 230 unidades monetarias, multiplicado por la cantidad que se intercambia en el mercado. Luego será 20, que es la diferencia entre 250 y 230 por la cantidad. Luego tenemos que la incidencia del impuesto sobre los productores es de 460 unidades monetarias. Y esta sería la forma en la que se reparte la incidencia del impuesto. Vamos a ver a continuación en el siguiente apartado que nos piden determinar la variación en el bienestar social del monopolio tras el establecimiento de este impuesto y representarlo gráficamente. Para lo cual lo primero que hacemos es calcular el excedente de los consumidores en la nueva situación de monopolio. Habíamos dicho que el excedente de los consumidores es la diferencia entre el precio que estaban dispuestos a pagar por cada unidad y el precio que realmente pagan. Esto quiere decir que es la diferencia en la distancia vertical entre la curva de demanda y el nuevo precio que pagan, que ahora es 254. Luego el área del triángulo que estamos mostrando dibujado con rayas inclinadas es el nuevo excedente de los consumidores, que podemos calcular numéricamente como el área de ese triángulo, que será base 23, que es la cantidad, y altura 300 menos 254, y dividido por 2. Calculando, obtenemos que el nuevo excedente de los consumidores será 529. Si lo comparamos con el excedente de los consumidores en la situación inicial, tenemos que ha habido una pérdida de excedente de los consumidores. La variación en el excedente de los consumidores es negativa en 96 unidades monetarias. Vamos a calcular a continuación cuál es el excedente del productor monopolista. Gráficamente, el excedente del productor es la diferencia entre el precio que recibe efectivamente y el precio al cual estaba dispuesto a vender cada unidad. Lo que recibe efectivamente el monopolista, ya hemos dicho que era 230 unidades monetarias por cada unidad. Y lo que estaba dispuesto a vender cada unidad viene dado por la curva de coste marginal original, por lo tanto la curva marrón. Luego la distancia vertical entre 230, que es el precio efectivo, y la curva de coste marginal original, que es la que estamos representando ahora, todo este área que está representada con estas rayas inclinadas, pues todo ese área representa el excedente del productor monopolista, pero que numéricamente lo vamos a calcular como la diferencia entre el beneficio de producir y el beneficio de no producir nada. Hemos obtenido que el nuevo beneficio de producir ahora con el impuesto es de 3.174 unidades monetarias, menos el beneficio de no producir nada, que era 0. Tenemos que el excedente del productor monopolista es 3.174 unidades monetarias. Si calculamos la variación en el excedente del productor, tenemos que ha habido una variación negativa, ha habido una pérdida de 576 unidades monetarias al restar 3.174, menos el excedente antes del impuesto, que era 3.750 unidades monetarias. Por último, no nos tenemos que olvidar que al haber intervención del gobierno va a haber también un excedente del gobierno. Este excedente viene dado por la recaudación, que gráficamente es el rectángulo que hemos dibujado con rayas verticales, porque es la diferencia entre el precio al que se cobra a los consumidores, 254, menos el precio que reciben efectivamente los productores, que es 230, esa diferencia es 24 unidades monetarias por cada unidad producida, y multiplicado por la cantidad 23. Luego tenemos que esta recaudación, que ya la habíamos calculado antes, es 552 unidades monetarias. Si ahora sumamos el excedente de los consumidores, el excedente del monopolista y el excedente del gobierno, obtendremos el bienestar social en monopolio con este impuesto. Y si hacemos la suma de 529 más 3.174 más 552, obtenemos que el bienestar social en monopolio con el impuesto es de 4.255 unidades monetarias. Que si lo comparamos con el bienestar social en el monopolio sin intervención, tenemos que hay una pérdida de bienestar social cuya diferencia es 120 unidades monetarias. Fijaros que la introducción de un impuesto
genera una ineficiencia adicional a la que ya generaba la existencia de un monopolio. Por lo tanto, no podemos decir aquí que este impuesto por unidad producida esté corrigiendo los problemas que genera la existencia de un monopolio. Gráficamente, esta pérdida de bienestar social podemos verla si comparamos el bienestar social antes del impuesto, que era la suma de las áreas naranja y azul, con el bienestar social después del impuesto, que es la suma de las áreas que aparecen con rayas ya sean verticales o diagonales. Pues fijaros que queda ahí una franja que vamos a colorear en rojo, que es exactamente esta pérdida de bienestar social. En el siguiente apartado, apartado D, nos pide hallar el equilibrio y el bienestar social en el caso en el que el gobierno estableciera un impuesto sobre el beneficio del 15%. Partimos del problema de maximización del beneficio del monopolista, y en este caso el beneficio del monopolista es el beneficio antes de impuestos, que es lo que aparece entre corchetes, ingreso total menos coste total, multiplicado por 1 menos alfa, donde alfa es la tasa impositiva, en este caso que será el 0,15%. Luego, en términos netos, que es lo que quiere maximizar el empresario monopolista, el beneficio neto de impuestos va a ser el beneficio antes de impuestos multiplicado por 1 menos la tasa del impuesto de beneficios. Si desarrollamos esto para nuestro caso concreto, tenemos que los ingresos, ya habíamos visto antes que la función de ingresos totales era 300Q menos 2Q cuadrado y menos los costes totales a largo plazo originales, que eran menos 4Q cuadrado. Y este es el beneficio antes de impuestos, y ahora para calcular el beneficio neto de impuesto de beneficios hay que multiplicarlo por 1 menos 0,15. Luego 0,85 multiplica a la función de beneficios, que es 300Q menos 6Q cuadrado. Para maximizar este beneficio obtenemos nuestra condición de primer orden, que nos dice que la primera derivada de la función de beneficios respecto de la variable de decisión Q tiene que igualarse a 0. Fijaros que al hacer la primera derivada, el 0,85 que está multiplicando al paréntesis es una constante, por tanto permanecerá fijo. Y derivamos solo lo de dentro del paréntesis, luego nos quedará 300 menos 12Q por 0,85, es la primera derivada y tiene que ser igual a 0. Al igualar a 0, el 0,85 se nos va, por lo que la cantidad de monopolio nos queda que es 300 partido por 12, que es exactamente la cantidad antes del impuesto. Fijaros que al introducir un impuesto sobre beneficios, como ya nos ocurría en competencia perfecta, resulta que las decisiones de producción no cambian, no afecta a la condición de primer orden. Luego la cantidad producida va a seguir siendo 25 unidades monetarias. Al trasladar esta cantidad a la curva inversa de demanda, obtenemos el mismo precio de monopolio que antes, 250 unidades monetarias. La condición de segundo orden va a seguir como en el caso anterior cumpliéndose, porque será la segunda derivada es menos 12 por 0,85, luego va a seguir siendo negativo, se cumple esa condición. Vamos a la condición económica, que establece que el beneficio de producir tiene que ser mayor o igual que el beneficio de no producir. Vamos a ver cuál es ahora el beneficio de producir con este impuesto. Para calcular este beneficio, recordad, tenemos que calcular el beneficio antes de impuestos y multiplicarlo por 1 menos la tasa impositiva del impuesto de beneficios. El beneficio antes de impuestos es 250 por 25 menos 4 por 25 al cuadrado, que es exactamente el beneficio que obteníamos en el primer apartado del ejercicio, que era 3.750 unidades monetarias. Pero ahora lo tenemos que multiplicar por 1 menos 0,15, es decir, por 0,85, para saber cuál es el beneficio neto que recibe el empresario. Tenemos que esta cantidad, 3.750 por 0,85, son 3.187,5 unidades monetarias. Y el beneficio, si no produce nada, no obtiene ningún beneficio y por lo tanto tampoco tiene que pagar impuestos. El beneficio va a ser 0. Vamos a ver a continuación qué efectos tiene este impuesto en el bienestar social. En primer lugar, para los consumidores, fijaros que no cambia ni la cantidad que consumen
ni el precio al cual compran esa cantidad. Luego, el excedente de los consumidores va a seguir siendo exactamente el mismo. El área del triángulo de base 25, cantidad, y altura 300 menos 250, y todo ello partido por 2. Luego, el excedente de los consumidores va a ser 625 unidades monetarias, lo que supone que la variación en el excedente de los consumidores es 0 respecto del equilibrio inicial. En el caso del productor monopolista, vamos a calcular el excedente del productor como la diferencia entre el beneficio de producir y el beneficio de no producir nada. Acabamos ya de calcular el beneficio tanto de producir con este impuesto como el de no producir. Tendríamos que la diferencia es 3.187,5 unidades monetarias, que si lo comparamos con las 3.750 unidades monetarias de beneficio que obteníamos antes de este impuesto, tenemos que hay una variación en el excedente del productor de menos 562,5. Hay una pérdida de excedente del productor. Fijaros que aquí, si quisiéramos representar gráficamente el excedente del productor, no podríamos hacerlo a partir del mismo gráfico anterior. Es necesario, para poder calcular el excedente del productor, el hacerlo a partir de la diferencia entre el beneficio de producir y el beneficio de no producir. Ahora calculamos el excedente del gobierno, que es la recaudación de este impuesto. Y la recaudación será el beneficio antes de impuestos por la tasa impositiva, por alfa, que es 0,15. Tenemos que el beneficio antes de impuestos es 3.750 multiplicado por 0,15, que es 562,5 unidades monetarias. Fijaros que el excedente del lo que pierde el productor en excedente, menos 562,5, coincide exactamente con lo que gana el excedente del gobierno, con recaudación. Luego, en el bienestar social, vamos a observar que al hacer la suma del excedente de consumidores, de productor y de gobierno, tenemos que el bienestar social neto va a ser 4.375, que es el mismo bienestar social que había antes del impuesto de beneficios. Luego, la pérdida de bienestar social en este caso es 0. No hay una pérdida neta de bienestar social por la introducción de un impuesto sobre beneficios. Por lo tanto, aunque este impuesto sobre beneficios no corrige la ineficiencia producida por la existencia de un monopolio, ya que la cantidad y el precio no cambian, no revierten hacia la situación de competencia perfecta, sí que es cierto que con esta recaudación que obtiene el gobierno puede establecer medidas de carácter redistributivo que minimicen las consecuencias negativas que tiene el monopolio en cuestiones de equidad.